Bienvenidos al último de los desayunos climáticos de Fundaciones por el Clima, el último de este año, de 2023, aunque ya os adelantamos que continuaremos con este tipo de sesiones en 2024, que, como sabéis, tienen como objetivo pues, mostrar prácticas, ejemplos y herramientas de fundaciones, sobre todo de fundaciones firmantes, y colaboradoras que ya están abordando la crisis climática y la transición ecológica y justa. Esta vez organizamos esta sesión conjuntamente con la Fundación 11 para mostrar pues, cómo están analizando los riesgos climáticos que seguramente pues, todas las organizaciones seguramente tendremos que afrontar en nuestros proyectos. Pero antes de presentaros a los ponentes, me gustaría dar la palabra a Silverio Agea, que es director de la Asociación Española de Fundaciones y que, como sabéis, es la entidad impulsora de Fundaciones por el Clima, y a Fernando Riaño, que es el director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social 11 y una de las entidades, además, que apoya activamente a Fundaciones por el Clima. Así que, sin más, Silverio, te doy la palabra. ¿Está silenciado, Silverio? A ver, Voy, ahora. perfecto. Muchas gracias, José. Bienvenida a todas y a todos. La verdad es que es de los momentos gratos es el estar en un acto como este y voy a hacer lo que, como soy obediente, Fernando que me conoce bien sabe que soy obediente, voy a hacer lo que me piden. Y es que José lo que me pedía y Juan Andrés lo que me pedía es que repitiera lo mismo que alguno quizás me escuchó ayer en la asamblea, ¿no? Y es que cuando hablamos de clima no estamos hablando de un grupo sectorial dentro de la asociación. Cuando hablamos de los temas de clima y de fundaciones por el clima, estamos hablando de algo que aplica a todas las fundaciones españolas, bueno, internacionales y del mundo. O sea, todos somos sujetos activos de intentar impulsar los temas que derivan del clima para impulsar pues, todo lo que es la justicia climática, todo lo que es, bueno, pues todo lo que está ahí en los pilares trabajando. Creo que este mensaje es importante porque lo ha aprobado la propia Asamblea. Lo que intento decir es que lo que hace lo que tienen que hacer las fundaciones es impulsar este tema, sean sus fines los que sean. Las fundaciones culturales, por poner un ejemplo concreto, tienen que impulsar los temas de clima. Las fundaciones sociales, por supuesto. Además de que hay mucha relación entre la cohesión social y los temas de clima, evidentemente. Y cuidar al planeta y cuidar a las personas debe ser el centro de todo lo que debemos hacer las entidades no lucrativas y en particular las fundaciones. Por lo tanto, simplemente ese mensaje, animaros a los que estáis dentro de Fundaciones por el Clima, pero animaros a que seáis agentes multiplicadores de Fundaciones por el Clima y no deberíamos descansar hasta que las 940 o 950, 60, las fundaciones que están dentro de la asociación sean firmantes del pacto, firmantes al final de esta alianza por el clima de las fundaciones, pero no solo firmantes, sino sobre todo que realicen prácticas de todo lo que estáis trabajando, ¿no? Que es la parte importante. Ese sería el primer mensaje muy sencillo de agradecimiento a vosotros, que sois el motor al final dentro de la asociación, de agradecimiento a José y a Juan, que en un tema que he de manifestar, os lo dije también en algún momento, todavía hay negacionistas dentro hasta incluso de la asociación, a alguien que pregunta en la asamblea si este tema hay que trabajarlo o si es una moda. Bueno, señores, señoras, no, esto no es una moda, esto es algo imprescindible para el trabajo de las fundaciones y además es muy sencillo, lo ha aprobado la Asamblea General, estamos en un régimen de asamblea donde lo que apruebe la Asamblea es lo que hay que ejecutar. Por lo tanto, os animo a que, sin complejo de ningún tipo, sé que lo hacéis, ¿no? Pues que impulséis este tema, igual que otros temas importantes dentro de la asociación, pero este es un tema capital. Ese sería el primer mensaje. Segundo mensaje es de agradecimiento a todos los que colaboráis con el trabajo, pero también especialmente a los que colaboráis también con financiación económica, ¿no? Eh, y un apartado especial, en este caso, a dos fundaciones, ¿no? Una a la Fundación 11, que hoy soy quien nos va a ilustrar sobre el tema. En concreto, yo en todos los actos que estoy con Fernando quiero hacer visible que estamos ante una persona de lo más
positivo y de las demás valor del sector, sin menospreciar a nadie. Estamos hablando de que siempre decimos Fernando es un valor del sector, así es que Fernando, gracias por estar también hoy aquí. Transmite también a Alberto el agradecimiento porque sabemos lo mucho que apoyáis a la Asociación Española de Fundaciones, tanto Alberto como tú, Lourdes, todo el equipo, los que estáis aquí. De verdad, gracias porque sois un socio de los más generosos, decirlo, hay que decirlo, ¿no? De los más generosos con la asociación y con las fundaciones de la asociación. Y dejo para final que veo que ha entrado Anana, también a la Fundación Daniel y Nina Caraso, porque sabéis que fue la impulsora junto a la Fundación Banco Sabadell de esta iniciativa, a las dos, para agradecer, pero hoy decía en concreto a Nana porque hay una buena noticia que sé que a Fernando le va a gustar y es que Isabel Legaló, la que era la directora de la Fundación Daniel y Nina Caraso hasta hace muy poco tiempo, la acaban de nombrar secretaria general del Comité Económico y Social Europeo. O sea que una de las nuestras, vamos a decirlo así, está en un órgano bastante importante dentro de la economía social, dentro de la economía en general de Europa. Y estoy seguro, conociendo a Isabel y la escuela que es la Fundación Daniel y Nina Caraso, y con compañeras como Nana and Company, estoy seguro que nuestros temas también van a estar en ese lugar tan importante dentro de las políticas económicas europeas que nos aplican a todos. No me quiero alargar más, pero de verdad que ánimo con este tema. Ya somos bastantes, debemos ser todos, debemos ser todos. Y yo diría que ya no hay esas barreras que había al principio, ¿eh? Hay que aprovechar porque es un tema capital para el país, para el mundo, al final, para el ser humano, en definitiva. Si bien uno cuando lee ciertas cosas de la COR y de tantos temas políticos, al final un poco queda desfondado, pero somos la sociedad civil y la sociedad civil tiene un papel fundamental y activo. Yo lo dejaría aquí y supongo que le toca a Fernando, ¿no? Eso sí. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Silverio y Fernando, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, José, por la palabra y gracias, Silverio, también por acogernos también dentro de este espacio de la Asociación Española de Fundaciones y dentro de este marco de la iniciativa Despertadores Climáticos, promovido también por la Asociación Española de Fundaciones. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible esta sesión, Silverio, José, Vanessa, Juan, Global Factory, CIAR, Marian y Carla por parte de Fundación 11 y en definitiva todas las personas que hacen posible que hoy estemos aquí. Gracias también por hacerlo el día de Santa Lucía. Hoy la 11 cumple sus primeros 85 años y este año también la Fundación 11 cumple sus primeros 35, con lo cual también es un año y una fecha importante también para nosotros. Me voy a ahorrar la presentación, incluso la breve presentación de la Fundación 11 y de nuestra misión. Somos una humilde entidad que trata de aprender todos los días, pero ayudar todos los días también al sector fundacional y trata de hacer cosas en relación también, sobre todo, con las personas. Y el clima también, y la emergencia climática, pues es algo que tiene que ver también con las personas. Creo que, como ha dicho Silverio, estamos hablando de un tema que es tan evidente que ya creo que no admite mucha discusión, ¿no? Me gustaría valorar también el trabajo de la Asociación Española de Fundaciones y la iniciativa de Fundaciones por el Clima. Somos parte de esta iniciativa, somos parte de esta alianza, además de firmantes del Pacto por el Clima de las fundaciones, y agradecer el interés también en nuestro trabajo, en nuestro desempeño y la invitación a intervenir en la sesión de Despertadores Climáticos. Seremos nosotros quienes aprendan y aprenden más de lo que podamos aportar, lo puedo asegurar. Nos gustaría también presentar brevemente nuestro enfoque en sostenibilidad o por qué o las razones principales por las cuales estamos aquí, ¿no? Y por qué andamos este camino, lanzamos este camino. Y en esto no hay nada que se pueda hacer solo, no hay nada que uno solo pueda abordar, llegar, impulsar, promover, y esto es culpa del equipo. Y parte del equipo está aquí conectado. Está también conectado Clara, Carla, Marían, así que gracias a todos los que hacen posible
este trabajo en la Fundación 11. Para nosotros la sostenibilidad tiene 3 dimensiones necesarias, ¿no? Imprescindibles. La ambiental, la social y el ámbito del buen gobierno, gobernanza. Las iniciativas, las iniciales ASG o SG en inglés son lo que nos da a nosotros pie para plantear determinadas iniciativas. Esta es una de ellas, ¿no? Creemos además, y estoy convencido de ello, que las 3 vertientes o ángulos de la sostenibilidad están claramente conectadas. No podemos entender la sostenibilidad sin la S de social y no podemos entender la sostenibilidad sin la A de la perspectiva ambiental y, por supuesto, sin la G de buen gobierno o governance, ¿no? Creo que las grandes crisis reputacionales, organizacionales, empresariales vienen por una crisis de gobernanza y hoy muchas otras crisis vienen también provocadas por la ausencia de la S de social, que es el elemento pendiente, y aterrizar también ese elemento pendiente, la S de social, dentro de la sostenibilidad, y también la perspectiva medioambiental. Y estamos convencidos de que esto está claramente conectado. No abordar una de estas vertientes o ángulos sería abordar la sostenibilidad de manera incompleta. Por el hecho de ser una entidad social también, mencionaba antes Silverio en su intervención, la Fundación 11 no estamos exentos de un comportamiento ejemplar, excelente, de liderazgo también en sostenibilidad, en sus 3 dimensiones, como decía. Hemos de trabajar de un modo transversal en toda la organización y así lo hacemos. Esta es otra de las razones por las que estamos aquí y abordamos esto como un elemento no ya estratégico, sino cultural dentro de nuestra organización, donde estamos aprendiendo y dando pasos todos los días. La defensa de que la inclusión de personas con discapacidad forma parte de la dimensión social de la sostenibilidad, ha demostrado ser también un elemento, yo diría, un elemento importante, un elemento potente, un elemento decisorio de influencia en el ecosistema empresarial, institucional en general, en favor de nuestros fines, ¿no? Hay muchos casos, muchos ejemplos, hay recientes estudios también que confirman que todo lo relacionado con la perspectiva del cambio climático y la emergencia climática o las situaciones no queridas conectadas con este tipo de situaciones afectan claramente o afectan en primer lugar a los colectivos más vulnerables. Las personas con discapacidad están en ese colectivo de personas más vulnerables y esto ocurre, especialmente hay evidencias que son irrefutables en el ámbito internacional. No somos diferentes tampoco en esto en España. Por lo tanto, y por terminar, en la estrategia de sostenibilidad de la Fundación 11 tenemos como uno de los pilares esenciales la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el reconocimiento también de la emergencia climática y el deber de aportar en la mitigación y adaptación al cambio climático, considerando además también que las personas con discapacidad, como decía, son un colectivo especialmente vulnerable. Estamos sujetos además a una regulación que afecta a grandes empresas, lo digo como fundación, por el hecho de ser accionistas del grupo Ilunion. Elaboramos también los estados de información no financiera con información diversa, información abundante desde la perspectiva ambiental. También reportamos bajo la taxonomía verde. Y también quiero destacar esto, abordamos la emergencia climática y la transición hacia una economía verde en relación pues, a las diferentes derivadas o los diferentes elementos o impactos sociales, ¿no? Ponemos el foco en la transición justa y reflexionamos en términos de riesgos y oportunidades para que los colectivos vulnerables, en concreto las personas con discapacidad, estén en la agenda. Y como un ejemplo, felicitar aquí el trabajo del equipo que lo ha hecho posible, un ejemplo reciente, de la mano de la Organización Internacional del Trabajo, hemos publicado recientemente un informe titulado Por una transición verde e inclusiva para las personas con discapacidad. Un elemento también que ha tenido un impacto importante y una difusión importante en el ámbito europeo e internacional. De manera reciente también hemos incorporado el análisis de riesgos y oportunidades ante el cambio climático para nuestra organización y un trabajo pues no concluido, pero cuyas ideas claves compartiremos también en el seminario. Agradecer aquí a la presencia de Carla, de Marian también, y reiterar el agradecimiento, José, a la iniciativa que lideras y al equipo de la Asociación Española de Fundaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por estas
por esta introducción. Y ahora pues ya damos directamente paso a, bueno, una observación. Podéis hacer vuestras preguntas, todas las preguntas que tengáis en el chat. Si no diese tiempo, porque vamos a intentar ser respetuosos con los tiempos, si no diese tiempo, nos comprometemos a responderlas luego en la devolución que os hagamos. Y nada, paso la palabra a las tres ponentes que tenemos a continuación. Carla Bonino, que es la jefa del Departamento de Sostenibilidad en Fundación 11. Marian López, técnico senior de sostenibilidad de la Fundación 11 también. E Iciar Patiño, que es de la consultora especializada en cambio climático Global Factor y que ha realizado un acompañamiento a la Fundación 11 en este análisis de riesgos climáticos. Así que os paso ya directamente la palabra. Carla, creo que eres la primera en intervenir. Muy bien, bueno, pues ¿se me oye? Sí, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, José, y bueno, pues darte también la enhorabuena, ¿no?, por todo lo que estáis trabajando, ¿no?, en Fundaciones por el Clima y todas las iniciativas que realizáis, bueno, a ti y a todo el equipo de Asociación Española de Fundaciones, ¿no? Encantados por nuestra parte de colaborar en todo aquello que podamos. Yo voy a vamos a realizar una presentación entre, como bien has dicho, tres personas, tres mujeres, y bueno, aquí la idea es, yo por mi parte, dar una muy breve introducción de por qué nos hemos metido en este terreno, ¿no?, de los riesgos climáticos, y luego pues daré la palabra a Marian, a mi compañera del Departamento de Sostenibilidad en Fundación 11, y luego a Iciar, que es, bueno, la persona especialista en Global Factor que nos ha acompañado, como decía José, en este ejercicio, e intentaremos luego Marian y yo pues cerrar con unos retos y oportunidades que vemos, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el análisis de riesgos climáticos. Si podemos ir, Marian es quien está manejando la presentación, si no entiendo mal. Si podemos ir, perfecto. Bueno, pues tenemos hemos organizado la sesión en diferentes puntos que están aquí, ¿no?, porque hemos iniciado este análisis. Luego Marian nos comentará brevemente, ¿no?, cuáles son los acuerdos internacionales contra el cambio climático, ¿no?, un marco institucional pues muy alto nivel. Luego veremos, ¿no?, qué son los riesgos derivados del cambio climático y, muy a grandes rasgos, qué estándares existen para abordar esta cuestión. Luego, ya más en profundidad, Iciar nos hablará de los riesgos físicos de transición y de las oportunidades, que esto es una palabra importante con la que nos debemos de quedar, y, como decía, intentaremos cerrar con una serie, bueno, de aprendizajes y retos que nos estamos llevando en el camino, ¿no? Como decía Fernando, este es un ejercicio que la Fundación 11 ha asumido, el de análisis de riesgos climáticos, pero que estamos en ello, ¿no? No tenemos todavía la conclusión. Sin embargo, ya el proceso nos está dejando muchísimo, ¿no? Nos está dejando mucho aprendizaje, mucha reflexión y mucha tarea para el futuro, ¿no? Entonces, simplemente, si podemos ir a la siguiente diapositiva. Mi reflexión aquí, de manera introductoria, va a ser, bueno, ¿por qué hemos iniciado este análisis de riesgos climáticos, ¿no? Y, en primer lugar, diría, bueno, tres cuestiones que tienen mucho que ver además con lo que ha introducido Fernando. En primer lugar, destacaría por el compromiso. Nosotros tenemos entre nuestros valores, entre los 11 valores del Grupo Social 11, uno de ellos es el de la sostenibilidad, y este valor, tal y como lo tenemos formulado, ¿no?, tiene que ver con la visión a largo plazo, con estas tres dimensiones que apuntaba Fernando, ¿no?, la ambiental, la social y la de buen gobierno, y con la idea de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Un segundo elemento de por qué iniciamos un análisis de riesgos climáticos tiene que ver con nuestra estrategia de sostenibilidad. Nosotros tenemos materializada la estrategia en una política de sostenibilidad que aborda las tres dimensiones, pero si me centro en la dimensión medioambiental de la sostenibilidad, aborda diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos sería la minimización de nuestro impacto ambiental, y ahí uno de los elementos que tenemos es un plan de descarbonización en el que
nos planteamos la práctica totalidad de la práctica eliminación de las emisiones de carbono para 2029, y mientras vamos reduciendo, a la vez iremos compensando, y ya lo estamos haciendo, nuestras emisiones, siempre con un plus de compensación de emisiones, de modo que seamos negativos en carbono, ¿no? Como se denomina, ¿no? Esto quiere decir que vamos a compensar más emisiones de las que emitimos. Y luego tenemos otro abordaje, ¿no?, de la dimensión ambiental, que tiene que ver con bueno, cómo nos impacta esto en nuestra actividad, en la realidad de los beneficiarios a los que atendemos y en nuestra misión, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues, ¿qué ocurre, no? Que detectamos, ¿no?, y estamos muy concernidos en que el cambio climático, como decía Fernando, tiene un efecto doblemente preocupante, ¿no?, entre las personas con discapacidad, como uno de los colectivos vulnerables, y por otro lado, la transición verde puede brindar oportunidades para la inclusión de las personas con discapacidad. Y de hecho, si no se incluye esta dimensión, lo que puede pasar es, como pasa, ¿no?, con otros movimientos, ¿no?, y otros avances y otras tendencias, es que si no se tienen en cuenta ciertas dimensiones, como la de la discapacidad, se podrían estar creando aún más barreras. Y un último punto, que es el de la regulación, ¿no? Porque nos hemos metido, ¿no?, en este mundo del análisis de riesgos climáticos. También lo decía Fernando, nosotros estamos obligados a elaborar estados de información no financiera y diversidad. A raíz de esto, también nos hemos visto en la situación de tener que reportar lo que se llama la taxonomía verde, que seguramente a muchas personas os sonarán, que, bueno, puede parecer una entelequia, pero en realidad lo que hace es identificar una serie de actividades económicas que pueden contribuir a determinados objetivos medioambientales, ¿no? En este caso, por ejemplo, la adaptación al cambio climático, y aquí ya introduzco una de las cuestiones finales, y es que las fundaciones tenemos mucho que hacer, mucho que aportar y mucho que decir en lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Y por último, una cuestión que es la que directamente, ¿no?, nos lleva a formular nuestra posición en términos de riesgos climáticos, que es la ley 721 de cambio climático y transición energética, que lo que viene a decir es que las entidades que elaboran estados de información no financiera deben de tener un análisis de riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, y de oportunidades. Entonces, bueno, estas son un poco las tres patas, ¿no?, de por qué entramos en este mundo de análisis de los riesgos climáticos. Bueno, que para grandes empresas quizá no es tan novedoso, o llevan haciéndolo un cierto tiempo. Bueno, seguro que ICIAR nos clarificará y nos comentará, bueno, que está habiendo un boom, ¿no?, de este tipo de demandas, ¿no?, de analizar riesgos climáticos. Y bueno, pues en las fundaciones quizás sea algo más novedoso, pero creemos que fundamental. Y yo, sin más, pues doy la palabra a Marian. Hola, hola a todos. Bueno, pues yo voy a comenzar hablando de los acuerdos internacionales, sobre todo un día en el que ha terminado con duras negociaciones esta noche el acuerdo de la COP28, que ahora os mencionaré muy brevemente, pero esto de los riesgos climáticos o del cambio climático que puede afectar y que afecta a la vida de las personas, al planeta, ya se lleva hablando en los ámbitos científicos desde hace 100 años, y con más énfasis desde los años 50-60. Y en 1979, hace casi 45 años, se celebró la primera conferencia mundial sobre el clima, pero fue una conferencia pues, de participantes científicos. Hasta 1989, o sea, 10 años después, no se crea el IPCC, que os sonará, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y no es hasta el 1990, un año después, en el que este grupo de expertos publica su primer informe de evaluación sobre el estado del calentamiento global en el planeta. A partir del 90, ya en el 92, con la Cumbre de la Tierra, ya se empiezan a celebrar las famosas cumbres que estamos todos acostumbrados a ver en las noticias y en la televisión, ¿no? En el 92 es una cumbre muy importante, que es la Cumbre de la Tierra,
porque fue una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo en el que un total de 172 gobiernos aprobaron la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que es la que abre la puerta a las COP, a las conferencias de las partes que se celebran anualmente. La primera se celebró en 1995. De estas COP, de estas conferencias de las partes, han surgido dos acuerdos bastante importantes. El primero de ellos fue el Protocolo de Kioto, que es un acuerdo internacional que yo creo que a todos os sonará, ratificado por 192 países y que se puso en marcha. Lamentablemente, todo el tema pues, de acuerdos internacionales va muy lento. No se puso en marcha hasta 8 años después, en el 2005, pero sí que fue un paso más adelante en el compromiso de los Estados miembros a ratificar a que los estados más industrializados se comprometían a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Fue un paso fundamental en la lucha contra el cambio climático. Además, en esta cumbre se crearon los mecanismos de flexibilidad para cumplir con los objetivos de reducción. Pero el acuerdo, la cumbre, el protocolo más importante, como lo queríamos llamar, es el Acuerdo de París, que se celebró a finales del 2015, hace 8 años, en París, en el que 190 países firmaron un acuerdo con el que se comprometieron a que el aumento de la temperatura de la Tierra a final de este siglo no supere los 2 grados respecto a los niveles preindustriales, es decir, que no supere los 2 grados respecto a 1850. Por poner una línea, pero lo ideal y lo aconsejable es que quedara por debajo de los 1,5 grados. Esto no quiere decir que no vayamos a sufrir las consecuencias del cambio climático, sino que las consecuencias del cambio climático, cuanto menor sea la temperatura global que elevemos de la Tierra, serán menores. Un acuerdo muy importante que surgió del Acuerdo de París fue ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a las consecuencias del cambio climático. Lamentablemente, los países en vías de desarrollo están sufriendo muchísimas consecuencias de los efectos del cambio climático y históricamente, que es algo que sale todos los años en las COPs, ellos no han sido los primeros precursores de esas emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el calentamiento global de la Tierra. Digo históricamente porque, bueno, esto entraría más a debate, pero bueno, no es así ya en países como India o China, que están progresando industrialmente de forma muy rápida. Y por decir una noticia muy actualizada mientras tomábamos el café esta mañana, es que después de duras negociaciones, que esta noche ha debido ser brutal en la COP28, han llegado a un acuerdo en el que se aboga a acometer la transición para dejar atrás los combustibles fósiles. Ya sabéis que ha sido una negociación complicada. Había diferentes grupos de estados que defendían, lamentablemente cada uno defiende sus intereses económicos, y los estados o petroestados no querían que se eliminara definitivamente los combustibles fósiles, porque lógicamente para ellos es fundamental. Pero bueno, gracias a Dios ha terminado con un acuerdo duro, pero bueno, a ver si se lleva a cabo. Y dejando ya los acuerdos internacionales, que bueno, esto es un repaso y bueno, y hay mucha política por detrás, vamos a entrar un poco más en harina sobre qué son los riesgos derivados del cambio climático. Como todos podéis saber, el cambio climático está produciendo una serie de riesgos climáticos que va a afectar a cualquier organización, y que nos afecta a la vida personal, si lo queremos trasladar más a bajo nivel a nuestra vida diaria, y que tendrá importantes implicaciones, y que ya está teniendo, operativas y financieras. O sea, en la actividad diaria vamos a vernos afectados por los efectos del cambio climático. Dentro de los riesgos climáticos, pues, vemos 2 riesgos principales, que tenemos los riesgos climáticos físicos y los riesgos de transición. Quizás los riesgos climáticos físicos son los riesgos que estamos más acostumbrados a ver en las noticias, porque son los riesgos derivados de impactos agudos o crónicos del clima sobre nuestras actividades diarias, ¿vale? O productivas, o como queramos llamarla.
Estos, por poner un ejemplo, un riesgo climático físico agudo sería un riesgo producido por la Filomena que vivimos en Madrid hace 3 años, ¿no? Sería el efecto de que se pararon las comunicaciones, el transporte, todo se paralizó y, por ejemplo, un enfermo que necesite una hemodiálisis e ir al hospital cada 2-3 días, puede seguramente se viera afectado porque las comunicaciones, las carreteras estaban pues completamente cortadas y él no pudo llegar a su sesión de hemodiálisis. Eso sería un riesgo producido por un efecto agudo, algo concreto. Y algo crónico son los riesgos climáticos que podemos ver, estamos más acostumbrados a lo mejor oír en las noticias de épocas de sequías que sufrimos en España, que estamos muy habituados, ¿no? Que puede haber épocas de 2, 3, 4 años de sequías en las que, por ejemplo, la producción de aceituna puede bajar con el consecuente aumento del precio del aceite de oliva. Y sin embargo, los riesgos de transición ya no son físicos, son los riesgos producidos como consecuencia de la necesidad de adaptar pues, los modelos de negocio, nuestra actividad diaria, cualquier tipo de intervención hacia una economía descarbonizada. Es decir, serían los riesgos de transición aquellos asociados a los de una economía que cambia, ¿vale? Y los físicos serían los asociados a un clima que cambia. Por poner un ejemplo de riesgo de transición, ahora mismo en unos años todos los edificios públicos van a estar obligados a cambiar sus calderas de gas por máquinas o bombas de calor de máquinas de aerotermia, ¿no? Que son las más eficientes. Pues un riesgo de transición es el coste económico de tener que cambiar en una administración pública pues todos los sistemas de calefacción, por poner así un ejemplo muy sencillito. Dentro de los riesgos de transición tenemos riesgos regulatorios, que ya lo explicará todo esto mucho mejor Itziar más adelante, pero bueno, tenemos riesgos regulatorios de mercado, tecnológicos o de reputación derivados de la nueva adaptación a dicho nuevo entorno. Y como cualquier tipo de riesgo, porque tenemos que pensar que, aunque es un riesgo climático, la idea general de riesgo es como un riesgo de cualquier organización, estos riesgos dependen de la probabilidad e intensidad de los eventos y de la capacidad de la organización o de las personas para poder responder o anticiparnos a ellos para poder mitigar cualquier efecto negativo que nos produzca. Claro, el problema es, dices, si yo me tengo que presentar, vale, voy a empezar a hacer un análisis de riesgos climáticos para mi entidad. ¿Cómo lo tengo que hacer? Desde luego no tenemos una hoja en blanco, vamos a tener guías y soportes de ayuda que nos van a guiar, valga la redundancia, en el análisis o la ejecución del análisis de riesgos climáticos. Por resaltar un poco, antes de dar la palabra a Itziar, esto es una metodología técnica, es una disciplina técnica que va a tener sus fórmulas, sus variables para tener un resultado y poder entender las principales causas y potenciales efectos del riesgo, pero lo vamos a dar de manera muy alto nivel, porque entendemos que para muchos de vosotros o para la mayoría es la primera vez que oís que es un análisis, la palabra análisis de riesgos climáticos y meternos en una profundidad técnica de muchas fórmulas y de muchos conceptos puede ser bastante difícil. Entonces, Itziar lo va a intentar hacer, que lo va a hacer fenomenal, de la manera más sencilla posible para que sea entendible. Y volviendo a los estándares de reporte, a día de hoy existen más de 4 reportes vinculados a riesgos climáticos, pero los 4 principales, y digo a día de hoy porque esto dentro de 10 años puede salir un estándar nuevo y eliminar uno de los que hay, son estos 4. El ISSB, que es el International Standard Sustainability Board, el de la CSRD, que os sonará, de la EFRAG, que en sus estándares de medio ambiente hay uno en concreto que es el estándar E1, que es de cambio climático, el Securities and Exchange Commission, que es se suele utilizar más en Estados Unidos, y el TCFD, que es el que nosotras, y el que gracias a Global Factor,
estamos utilizando para realizar el análisis de riesgos climáticos. Y ya por 2 pinceladas más antes de dar paso a ICIAR, comentar que como cualquier estándar, tiene una estructura que se divide en 4 pilares fundamentales, ¿vale? El TCFD. Es gobierno, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Es importante para el TCFD que los riesgos climáticos, como en cualquier estándar de cualquier otra norma, deben formar parte de las decisiones de la dirección, ¿vale? Del gobierno de la fundación o de la organización. Sin eso no podemos nunca bajar a realizar un análisis de riesgos climático correcto. Debe estar introducido en la estrategia de la organización, se debe gestionar con todos los riesgos de la organización, ¿vale? Debe introducirse dentro del sistema de riesgos de la organización. Y la mayor dificultad en cualquier sistema de gestión es poner unas métricas, unos indicadores y unos objetivos de mejora continua que nos ayuden a superarnos cada día y a mejorar y a paliar los efectos de esos riesgos o a conseguir esas oportunidades. Es el hándicap de cualquier norma o estándar, porque nos hace pensar, pero es lo bueno de la mejora continua. Doy paso a ICIAR, que es la que pues ha desarrollado, nos ha acompañado y nos ha ayudado, es la experta técnica en el análisis de riesgos climáticos, y todo esto, que ha sido una breve introducción, os lo va a explicar ella mucho mejor. ICIAR, creo que no se te escucha. No, o al menos yo no te escucho. Mejor. Ah, a ver ahora. ¿Sí? Sí, ahora sí. Son los Hay que ver. cascos, son los cascos. Son los cascos, pero me estaban funcionando antes de... Sí. Son los fallos del directo, perdón, ¿eh? Bueno, lo primero de todo, que muchas gracias por la invitación y poder participar en este foro. Como apasionada de todas las cuestiones relacionadas con el clima, pues será un gusto explicaros un poco el ejercicio que estamos llevando a cabo en Fundación 11. Va a haber algunas ideas repetidas, pero son algunas ideas clave, ¿no? que son importantes fijar. Entonces, sin más, me voy a apoyar en una presentación que creo, me confirmáis por favor también que podéis ver. A ver, ¿sí? Sí, perfecto. Vale, pues muchísimas gracias. Pues nada, lo dicho, pertenezco a una consultoría que tiene una vocación 100% medioambiental. Todos los que trabajamos en ello, pues como he dicho, somos apasionados de todo lo que tiene relación con la gestión del cambio climático. Y nada, aquí os dejo un poco la breve presentación de la organización, que tenemos presencia en más de 50 países y así podemos extender nuestros servicios por todo el mundo. Entonces, nada, voy a hacer también, reforzar un poco la introducción que ha hecho Marian sobre la parte de los riesgos climáticos, pero me voy a unir antes de ella, antes de entrar un poco en la parte más técnica, pues a los mensajes que se han estado dando durante este ratito de la sesión, tanto por Silverio como Fernando, por Marian o también por Carla, ¿no? Al final el tema de las fundaciones que tienen esa vocación, ¿no? del cuidado de las personas, donde el foco el centro son las personas, ¿no? Pues tienen un papel muy importante en todo este tema de la gestión de los riesgos climáticos y de la transición a economías más descarbonizadas. Y ahora veremos un poco cómo pueden ayudar en esos términos, y Fundación 11 cómo está llevando a cabo este ejercicio, ¿no? Pero precisamente, pues un poco estas personas, que a veces son colectivos más vulnerables, son las que van a necesitar más ayuda y más comprensión de cómo les pueden afectar todos estos riesgos derivados del cambio climático, que antes parecían algo como mucho más futurista, pero que por desgracia ya estamos viviendo a día de hoy, cada vez con mayor severidad y con mayor impacto. Entonces, nada, sin más, aquí me sirvo de la clasificación que ya ha introducido Marian, ¿no? En lo que es relativo a los riesgos físicos, puramente los físicos, tenemos esos 2 grandes grupos de los riesgos agudos o los riesgos crónicos. Siendo los agudos, pues aquellos que tienen relación con el aumento de la severidad y de la frecuencia de fenómenos extremos, y los crónicos son aquellos que son más civilinos, más a largo plazo, más silenciosos, pero que también, bueno, pues vemos que cada vez van ganando más terreno.
Este tipo de riesgos están relacionados con temas de patrones de temperatura, viento, agua y materia sólida. Y lo que quiero resaltar aquí también, que es muy importante cuando se lleva a cabo este tipo de ejercicio, es focalizar estos riesgos climáticos allá donde estemos presentes como fundación, ¿no? Porque precisamente pues la localización que estemos estudiando tiene bastante relevancia, porque no son los mismos riesgos los que podemos afrontar aquí en España, ¿no? Que a lo mejor en otras partes del mundo. Tienen esa singularidad y es donde hay que hacer un poco el scope, ¿no? Cómo nos afectan en función de dónde estemos y también un poco cuáles sean pues, nuestra mayor afección, cuál puede ser, si son las personas, si son los activos. O sea, hay que tener un poco esa visión a la hora de aterrizar los impactos de esta tipología de riesgos. Marian ya ha comentado alguno de los que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Filomena, que fue tan sorprendente porque yo creo que yo por lo menos, vaya, nunca había vivido un evento climático relacionado con la nieve tan fuerte, y aquí en Madrid, que paralizó, como bien ha dicho Marian, pues de toda la ciudad y bueno, y en definitiva pues interrumpió nuestras vidas diarias, ¿no? Y vuelvo a hacer otra vez hincapié, ¿no?, en estos colectivos más vulnerables, que si bien ya todos tuvimos dificultades simplemente para desplazarnos por la ciudad o para hacer el aprovisionamiento de alimentación básico, pues imaginemos a aquellas otras personas que el entendimiento a lo mejor de lo que está pasando o tienen otro tipo de dificultades, ¿no?, para poder desempeñar tareas básicas o diarias, ¿no? O asimismo con los que acabamos también de vivir recientemente, los impactos de las danas a la vuelta del verano, ¿no?, que también pues, han tenido unos efectos devastadores, con cortes de agua incluso pues, en muchos municipios que se han visto afectados. Entonces, bueno, ya estamos viendo que este tipo de dimensión, esta clasificación de los riesgos agudos, perdón, que a lo mejor no he hecho hincapié en que me estoy refiriendo en este caso a los agudos, pues nos pueden afectar a muchas cuestiones de la vida diaria. O sea que ya no solo es en el desempeño de nuestra actividad laboral o productiva, sino simplemente en el desempeño de pues, la movilidad o el aprovisionarnos de alimentos o en cortes, restricciones en el agua que la necesitamos para todo, ¿no? Pues estos serían algunos de los ejemplos. Como he mencionado, la otra tipología de riesgos a los que nos enfrentamos son los crónicos, que son más lentos. Y aquí tengo algún ejemplo también, pues el de las subidas del nivel del mar, ¿no?, que es algo que es fácilmente comprensible por todos y que nuestra condición de península ibérica, que estamos rodeados ¿no?, de mar, bueno, pues las previsiones que hay en este sentido para España, pues son un poco pesimistas en ese sentido, ¿no?, porque como ya vemos en la imagen, cada vez el mar va ganando más ¿no?, terreno, pues a un antiguo paseo, a lo mejor donde podíamos disfrutar todos en nuestras zonas de verano. O el deshielo del permafrost, que en este caso pues sí que nos queda más lejano, pero que nos impacta también igualmente, ¿no?, porque al final el deshielo que se está produciendo está afectando pues a la subida del nivel del mar, valga la redundancia, ¿no?, que es un efecto colateral, pero también al calentamiento de nuestros mares, a la biodiversidad y a toda la cadena. Vale. Aquí tenemos la otra gran clasificación de riesgos que se estudian en este tipo de ejercicios y están relacionados en este caso con la descarbonización. Como veis, son mundos como un poco diferenciados, ¿no? La parte de lo físico, que es lo que digo, que ya estábamos todos más habituados, ¿no?, de menor o menor medida, porque por desgracia se están produciendo cada vez con más intensidad, pero luego tenemos estos otros de riesgos de transición que ya también Marian y Carla pues han apuntado, ¿no?, ligados más a la descarbonización, un poco a esos compromisos que se están adquiriendo dentro de las organizaciones para que, bueno, midan sus huellas de carbono, definan planes para reducir el impacto medioambiental que tienen en el desarrollo de su actividad, ¿no?, y en todos los objetivos en Europa, además, que es en el marco en el que operamos, bueno, pues estamos a la vanguardia de los compromisos y liderando un poco esta transición, ¿no? Entonces, abordar este tipo de caminos hacia economías neutras en carbono tiene sus retos y también, pues, por supuesto, sus riesgos, ¿no?, de índole políticos o regulatorios, que a día de hoy, pues, como han apuntado antes, ¿no?, este es un ejercicio obligatorio por la Ley Española de Cambio Climático, pero también por la Directiva Europea, que va a exigir a las organizaciones reportar
todo el tema de los riesgos relacionados con el clima, pero también va a obligar a reportar información sobre la huella de carbono, sobre planes de descarbonización que se están definiendo dentro de las organizaciones. Entonces, adaptarse, ¿no?, a todo este marco regulatorio que estamos viviendo, pues es un reto para las organizaciones, y la no buena gestión de esta situación puede derivar en un riesgo. Tecnológico, si es que tenemos modelos productivos que se basen mucho en tecnología, pues también puede llegar a suponer un riesgo, o de mercado, porque nosotros dentro del marco de las fundaciones, pues a lo mejor nos quedemos atrás en abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Y haya otras fundaciones que sí que están con una mayor diligencia pues abordando este tipo de cuestiones, pueden verse con nuevas oportunidades de mercado o nuevos riesgos, como digo, si no se afrontan, ¿no? O de reputacional, que eso es uno muy claro también y que está claramente ligado a este tema de los riesgos climáticos y, bueno, y un poco, por repetirme, pero con los colectivos vulnerables, pues más si cabe, ¿no? Porque el no saber monitorizar este tipo de cuestiones y poder tomar decisiones en base a los resultados que se obtienen de este ejercicio, pues puede ser un riesgo reputacional, porque tiene una afección directa a las personas. Entonces, como bien ha dicho Carla, y a veces se nos olvida, ¿no?, que estamos un poco nublados con el tema de los riesgos, pero hay un sinfín de oportunidades, ¿no?, que a mí me gusta más ver esta parte casi, porque vale, los riesgos nos sirven para medir dónde estamos y cuáles pueden ser las afecciones, ¿no?, pero nos abren también ese camino a decir, vale, pues ahora que sé cuáles son, quiero ver cuál es el lado positivo de todo eso y aprovechar todas estas oportunidades relacionadas con la transición hacia economías descarbonizadas, o en este caso, otra vez, bueno, pues poder ofrecer, ¿no?, esta posibilidad a los colectivos más vulnerables, capacitarles, empoderarles, darles alternativas para que no solo la mejor comprensión de este tipo de cuestiones, sino que además pueda servir incluso, como vamos a ver a continuación, pues como una vía de futuro laboral, que ahora mismo todo el tema del empleo verde pues está teniendo una tendencia clara al alza, ¿no? Y en eso Fundación 11 pues lidera muchos programas formativos y de empleo que la posicionan muy fuerte. Yo creo que de eso tienen que estar también muy contentos, porque, ¿no?, este tema es clave para estos colectivos tan vulnerables. Entonces, las oportunidades aquí nos vienen en un abanico amplio también relacionado con la eficiencia de los recursos, en el uso de los recursos o las fuentes energéticas, que ya todos también lo tenemos muy en la cabeza, ¿no? La eólica, la solar, o sea que cada vez van existiendo otras alternativas de consumo energético verdes y respetuosas con el planeta, también de los productos y los servicios, entendiendo esos servicios por todo, como digo, como un producto o un servicio puede ser todo ese catálogo de formaciones, ¿no?, con todo este tipo de formaciones en la transición verde que puedan atraer a un gran público, o de mercado, abriendo nuevos mercados. Y sobre todo, también muy importante, que también se ha mencionado, pero a lo mejor sí que quiero traer esto, recalcarlo un poco con más énfasis, la resiliencia y la capacidad de adaptación, porque vuelvo otra vez a linkarlo con los riesgos. El medir todos estos riesgos nos hace tomar decisiones sobre nuestra resiliencia y, sobre todo, ¿no?, como esa hoja de ruta para que, una vez que ya los tengamos mapeados, ¿no?, a lo largo del tiempo ir monitorizándolos y poder diseñar mecanismos que nos ayuden a adaptarnos, no solo desde la organización, sino también al colectivo al que prestamos servicio. Aquí algunos de los ejemplos relativos a lo del empleo. Os he querido traer una foto un poco para, sin más, tampoco nos tenemos que meter en el detalle, ¿no?, pero que se ve esa tendencia creciente de los empleos relacionados con la transición justa, ¿no?, y ese camino hacia las economías más verdes. El tema de las energías pues también es un tema claro que hemos mencionado anteriormente, o la movilidad sostenible, ¿no?, que cada vez, bueno, pues gracias también a mecanismos como la taxonomía verde, que también se ha comentado aquí, ¿no?, que reordena también los flujos financieros a financiar ¿no?, investigación y desarrollo en otras alternativas que nos puedan ayudar a transicionar hacia esas economías descarbonizadas, pues surgen oportunidades que nos pueden afectar a todos en nuestra vida diaria, no solo dentro de las organizaciones.
Y ya sin más, porque no veo la hora y no quiero comerme el tiempo, pero bueno, aquí es una foto que la verdad tiene así como mucha información, pero lo único que quiero decir es que el tema de los riesgos, tanto los riesgos como las oportunidades, nos afecta directamente, ¿no?, en el core de la gestión de nuestras organizaciones. Hemos hablado de las personas, ¿no?, que es el eje principal y esa misión de no dejar a nadie atrás, pero si nos vamos ya un poco puramente ¿no?, a cómo nos impacta incluso pues en nuestros flujos financieros, ¿no?, en nuestros activos, en nuestras oficinas, pues aquí vemos que es un efecto totalmente transversal, tanto por un lado como por otro, quiero decir, tanto por la parte de las oportunidades como por la parte de los riesgos. Vale, y también os quería traer aquí pues unas imágenes simplemente para que vierais un poco cómo aterrizamos todo este ejercicio, sobre todo los riesgos climáticos físicos. Nos apoyamos en visores que, como ha dicho Marian, ¿no?, ha apuntado Marian, este es un ejercicio que tiene un componente técnico bastante fuerte, entonces en el que nos tenemos que basar, ¿no?, apoyar en las proyecciones que la comunidad científica pone a nuestra disposición para poder ver cómo será esa variabilidad del clima a lo largo del tiempo y bajo distintos escenarios. Este tema de los escenarios también, no quiero entrar en cuestiones demasiado técnicas, pero también es muy importante porque, bueno, en base a cómo vayamos avanzando en la descarbonización de esas economías, estaremos en un escenario más pesimista o menos pesimista, que hoy en día con el tema de las COPs es algo que también se ha hablado, ¿no? Ese 1.5 del Acuerdo de París que ya queda lejos de poder ser alcanzado según los avances que tenemos. Aquí otro del IPCC, que también se ha mencionado, que es la comunidad científica por excelencia, y los que dan guía, ¿no?, y pauta a todo este tipo de cuestiones, y este es otro visor, por ejemplo, que nos mide temas del estrés hídrico, más todo el tema relacionado con el agua. Entonces, como os he dicho, aquí ha aparecido España, en este es uno más regional, ¿no?, que aparece ya gran parte del mundo, pero en base en donde tengamos que poner el foco en este tipo de análisis, utilizaremos unos visores u otros porque, como os he comentado, el componente geográfico aquí es vital. Y ya, sin más, que de verdad estoy un poco agobiada por no comerme el tiempo, los de transición utilizamos otro tipo de escenarios también, ya no son estas herramientas físicas, sino, bueno, basándonos en los mismos escenarios que nos ponen en las distintas situaciones, ¿no?, más optimistas, Acuerdo de París, menos optimistas, ¿no?, de que el incremento de las temperaturas será mucho más agresivo en el largo plazo, tenemos que tener en consideración también los marcos nacionales y europeos donde operemos, es que operamos en Europa, obviamente, ¿no?, para saber un poco cuáles son los compromisos y los objetivos que se han marcado a nivel país, porque tenemos que subirnos a este carro, ¿no? La sociedad civil tiene mucho que ver en todo esto, pero sobre todo pues las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales también tienen un papel vital y todos tenemos que ser impulsores de este cambio y de no dejar a... Entonces ya cierro con esto, que es un gráfico que puede parecer técnico, pero en realidad lo único que os quiero decir es abre un poco el camino a la esperanza, ¿no? Si somos capaces de desplazarnos por este eje, que no es el eje vertical, ¿no?, el más cercano a ser más cumplidores, ¿no?, con todos estos retos relacionados con la transición, seremos más capaces de limitar los riesgos climáticos físicos, ¿no? Si logramos reducir toda esa emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, las previsiones de los impactos de los riesgos físicos serán menores. Por el contrario, si no hacemos nada y seguimos con economías basadas en el consumo de combustibles fósiles, pues previsiblemente los riesgos físicos serán más devastadores. Entonces, bueno, yo quiero aquí lanzar el camino a la esperanza en que todavía estamos a tiempo, que tenemos que desplazarnos por el eje horizontal que nos lleve a ese 1.5 del Acuerdo de París y si ya no es posible, al menos intentarlo limitar porque debe ser un compromiso de todos, no solo de los países o las organizaciones. Así que bueno, espero no haber hablado demasiado deprisa, que a veces tiendo y os pido perdón si ha sido así. Y nada, te he dicho un placer haber podido participar en la sesión. Y bueno, ya por finalizar y porque vamos un poquito justillas de tiempo y por terminarlo cuanto antes, vamos a darlo, me veis bien, ¿verdad? Ya, vamos a terminar cerrando la sesión, Carla y yo, y vamos a daros en dos líneas muy generales qué aprendizajes estamos obteniendo de este análisis, ¿no? En cuanto a retos, pues el incremento veloz y exponencial de todas las medidas regulatorias relacionadas con el cambio climático
está siendo un reto brutal porque hay una necesidad muy alta de especialización y actualización permanente por parte del equipo, de los equipos de sostenibilidad. Y como no llegamos a todo y como es imposible ser experto de todos, necesitamos un apoyo externo, como en nuestro caso ha sido con Global Factor. Y luego otro problema más en el día a día, pero bueno, que puede ser en temas de análisis de riesgos climáticos como en otros tipos de sistemas de gestión de medio ambiente, pues problemas en la obtención de algunos de los datos necesarios para llevar a cabo el ejercicio. De la oportunidad, doy el paso a Carla para que comente qué oportunidades estamos Muy obteniendo. bien, muchas gracias, Marian. Pues nada, muy brevemente también por mi parte, todo este ejercicio que todavía estamos transitando, realmente lo que nos ha permitido es introducir una nueva dimensión de reflexión y diálogo estratégico, ¿no?, sobre el futuro de nuestra casa y de las fundaciones en general, ¿no?, y de nuestro papel ahí ante el cambio climático, ¿no?, y conectar los ámbitos medioambientales, sociales y de gobierno de manera muy estrecha, ¿no? Porque, bueno, pues cuando hablas de riesgos te das cuenta que nada es aislado, no es lo climático y lo social, sino que estamos en un contexto donde hay un cambio climático y nosotros trabajamos con personas, ¿no? Y ahí, pues esos hilos se rompen por completo, ¿no? Luego también estamos aprendiendo, ¿no?, el gran papel que podemos desempeñar y pueden desempeñar las fundaciones en general en la adaptación al cambio climático. Esto quiere decir, ¿no?, cuando diferenciamos entre mitigación y adaptación, mitigación es todo aquello que todavía va a intentar, ¿no?, mitigar el cambio climático, adaptación sería aquello que ya da por hecho que el cambio climático se va a producir y cómo adaptamos aquello que hacemos a esa realidad, ¿no?, que se va a producir. Y entonces, bueno, eso nos está permitiendo también reflexiones, ¿no?, como qué impacto tiene esto en relación a la atención, ¿no?, a un colectivo vulnerable como es el de las personas con discapacidad y con pensamientos muy concretos, ¿no?, de, por ejemplo, bueno, pues determinada actividad de formación que además el paréntesis es una actividad taxonómica, ¿no?, aunque pueda parecer que no, qué actividades de formación que nosotros desarrollamos en el territorio del Estado pues pueden verse afectadas por el cambio climático, ¿no? Tenemos actividad en Andalucía, ¿en qué meses se desarrolla esa actividad? Bueno, quiero decir que esto lleva a reflexiones al final muy concretas, ¿no?, de lo que hacemos las fundaciones y que tienen que ver con la actividad finalista, no solamente con otros aspectos como pueda ser, como comentaba Marian, ¿no?, pues la adaptación de los sistemas de climatización y demás, sino que toca de lleno el alineamiento de la actividad finalista, ¿no?, y una visión estratégica sobre la misma. Y luego también la oportunidad, ¿no?, de hablar de nuevas oportunidades, ¿no?, que lo subrayaban pues tanto Marian como Itziar, ¿no?, y de qué oportunidades tenemos en esta nueva economía, tanto verde y digital, de contribuir como fundaciones y de que los colectivos para los que trabajamos y a los que nos debemos, ¿no?, o nuestra misión también pueda contribuir, ¿no?, y dar oportunidades, en nuestro caso, a las personas con discapacidad, ¿no?, y introducir, ¿no?, complejizar el diálogo, por ejemplo, con cuestiones como en todo lo que se está invirtiendo, ¿no?, en eficientar, ¿no?, todo lo que son edificios, la electrificación del transporte público, cómo introducir también una variable inclusiva, ¿no?, que en nuestro caso podría ser, ¿no?, la accesibilidad, es decir, que todas aquellas inversiones que se hagan tengan en cuenta la dimensión de la accesibilidad universal, que no solamente mejora, ¿no?, las condiciones de las personas con discapacidad, sino de toda la población en general, ¿no?, con esta idea de los ODS, ¿no?, que retomo así como final de no dejar a nadie atrás, y que de eso se trata. Y por mi parte, nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Silverio, Fernando, Carla, Marian y Ciar. Además, os habéis ajustado muy bien a los tiempos y habéis conseguido que en una hora dar una claridad bastante grande sobre un reto tan complejo como este. Y ha sido un lujo teneros en esta sesión. Como señalaba en el chat, perdón, antes de fin de año os vamos a enviar, bueno, además de la grabación de esta sesión con la documentación correspondiente, también os enviaremos un resumen
que hemos organizado durante este año. Esta concretamente se engloba en el pilar 5, que es el de actuar de forma sostenible, y en el que hemos realizado, como sabéis, sesiones sobre medición de huella de carbono, sobre cómo abordar ya procesos de descarbonización. Lo hicimos varias de ellas, además, con Alejandra Jimeno, que también está aquí, de Fundación Ecodes. Y bueno, por nuestra parte, pues vamos a continuar en esta línea. Os adelantamos que el próximo año pues continuaremos con este tipo de sesiones, en la que os invitamos a las fundaciones firmantes a mostrar cómo estáis trabajando este reto de abordar el cambio climático. Y por nuestra parte vamos a seguir identificando prácticas, herramientas, proponiéndoos también sesiones y grupos de trabajo pues para esto tan complejo que es abordar la transición ecológica y justa en un sector que yo siempre lo recuerdo y en la asociación también se hace, que representa más del 2% del Producto Interior Bruto, con lo cual tenemos que estar en esto y tenemos que estar de forma mucho más activa. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Y nada, nos vemos ya seguramente en enero en la siguiente sesión. Un saludo.